Quería darles unas pequeñas referencias de qué hacemos nosotros aquí, particularmente nuestro invitado y yo representando a ANECA. Yo celebro tener la oportunidad de introducir esta perspectiva que es un poco distinta a lo que hemos estado escuchando a lo largo del día de hoy, y agradezco mucho a los organizadores que hayan tenido la deferencia de incorporarme en esta parte, y sintiéndome un poco como el dinosaurio de Monterroso, que cuando despertó Yabori seguía ahí en estos tiempos desde que arrancaron estos procesos, ¿no? Como decía Eduardo García al principio de la mañana, 10 años son pocos en la universidad, y ni siquiera son los 20 del tango de Discépolo, por lo tanto no son nada. Pero para nosotros han concentrado un buen número de experiencias, también internacionales, que queríamos presentar hoy, pero no hay ninguna concesión a la nostalgia y menos a la melancolía, ¿no? Nosotros entendemos esta sesión, o así lo hemos hablado con los organizadores, como una especie de visión también de futuro, de una nueva etapa, o de una etapa que ya está desarrollándose, pero con una perspectiva distinta de Audit, muy lejos de la concepción original, posiblemente, que nació como un instrumento de apoyo a las universidades españolas en su adaptación al espacio europeo de educación superior. Pero hemos descubierto, de alguna manera, que Audit ha funcionado también como una especie de, con perdón, mejorando lo presente, de Frankenstein, que una vez que estuvo en marcha ha adquirido vida propia y ha tenido un desarrollo que nos ha dado lugar a otras reflexiones colaterales, y ha ido mucho más allá del contexto para el que fue diseñado. Y hemos también descubierto, y queríamos compartirlo con ustedes, que tiene potencialidades que no estaban en el origen, pero que creemos que sí pueden servir para el momento actual de desarrollo, sobre todo en el estado del aseguramiento de la calidad del sistema universitario español y muy particularmente en la acreditación institucional. Creemos que Audit puede de alguna manera contribuir, y va a contribuir, más allá de que sea crucial en la definición actual del modelo de acreditación institucional que ha definido el Real Decreto. Esto lo hemos descubierto, o mejor, nos lo han descubierto con la colaboración de los colegas del contexto internacional y mucho más concretamente en América Latina. ¿Cuáles son estos beneficios colaterales del programa Audit? Los podemos resumir en 3, así lo hemos contextualizado en proyectos en América Latina. Audit como factor de internacionalización de las instituciones de educación superior, Audit como factor de reconocimiento y generador de confianza entre instituciones de educación superior a la hora de la movilidad, reconocimiento de periodos cortos de estudio y también reconocimiento en un plano mucho más amplio, y Audit como factor de integración regional en espacios de educación superior que no están tan articulados como el de Bolonia, pero que tienen un estado de articulación también avanzado, o por lo menos desarrollado, como puede ser el área andina, que representa a nuestro colega de Colombia, Centroamérica o el Mercosur educativo. Audit generó hace muchos años interés entre asociaciones de universidades, conferencias de rectores y agencias de acreditación en América Latina, ministerios también. En el año ya 2010, el Consejo Universitario Centroamericano, que es el organismo más antiguo de educación superior en prácticamente casi todo el mundo, creado en los años 40, nos pidió que apoyáramos los sistemas de aseguramiento interno de las universidades de Guatemala, donde no existe una organización de aseguramiento de la calidad similar a la nuestra. En el año 2012-2013, la ya extinta Asociación Nacional de Rectores del Perú también nos pidió que diéramos este apoyo de fortalecimiento interno de las instituciones de educación superior en Perú. En 2014-2015 iniciamos la primera fase con el Consejo Centroamericano de Acreditación para instituciones de los 6, son 7, pero Belice no incluía, 6 países de Centroamérica. Esta primera fase vamos a continuarla con suerte este año, a finales de este año y el año que viene. Y finalmente, el modelo que está ahora en desarrollo y en feliz desarrollo, como veremos a continuación, el Viceministerio de Educación Superior de Colombia nos propuso esta colaboración bilateral que se ha desarrollado a través de este proyecto piloto que va a explicar a continuación nuestro interviniente. Audit, saben ustedes que no se presenta como un sello internacional dentro de los que ofrece ANECA, porque creemos que no es reductible a un conjunto de elementos asociados a una disciplina concreta, resultados de aprendizaje, como pueden ser las ingenierías u otros elementos. Audit necesita, como todos ustedes saben muy bien, ser pensado, reflexionado y adaptado a un sistema concreto, en un contexto académico universitario concreto, pero también al contexto institucional particular, ¿no? Esta es lo que lo hace distinto, también lo que lo hace posiblemente interesante en otros ámbitos, en otros contextos. Brevemente, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas con Audit Internacional que podemos aplicar en nuestro contexto?
En primer lugar, e internamente, han contribuido a cambiar la lógica de las relaciones internacionales de ANECA en lo relativo a relaciones bilaterales y de trabajo en proyectos. Esto ha sido un cambio importante que ha sucedido en los últimos años. Como ustedes saben, ANECA no responde a solicitudes de acreditación de universidades extranjeras, no acredita fuera de España. Tampoco se relaciona directamente con universidades extranjeras, lo hace a través de organismos homólogos y, por lo tanto, incluso los sellos internacionales vienen a través de unos convenios con otros organismos parecidos. Esto supuso, después de un desarrollo de varios años, el desplazamiento desde la creación de capacidades, como se llama en el contexto internacional, a una cooperación más de igual a igual, con mayor equidad. Y lo que es más importante, con aprendizaje de las dos partes. Cualquier proyecto de audit internacional requiere un aprendizaje y una reflexión de los órganos, tanto de ANECA como el que trabajamos. Creemos que en esto estamos alineados más con otros contextos de lo que se llama ahora actualmente la diplomacia académica, ¿no? Pero ¿cuál es el camino de futuro? Y con esto concluyo y doy la palabra a nuestro interviniente. Desde el año 2013, ANECA ha desarrollado varios proyectos dentro de la convocatoria de Erasmus Plus o de la antigua Tempus, siempre en cooperación. Nunca hemos coordinado los proyectos, sino contribuyendo a ellos. Hemos desarrollado un instrumento que se denomina EQUAM, según un acrónimo inglés, que significa mejora de la gestión del aseguramiento de la calidad. Es un proyecto que es un instrumento que hemos puesto en práctica en estos proyectos en Jordania, fundamentalmente en el Oriente Medio, Jordania, Omán, y actualmente en la India y Marruecos, que en proyectos que han arrancado recientemente. Se trata de asociar audit como herramienta audit internacional con otros elementos de fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento interno de las instituciones, que en otros países tienen otra definición, pero asociándolo a la gobernanza, a la toma de decisiones, a la estrategia, de tal manera que no sea un instrumento solo de aplicación contextual, como había sido hasta ahora. Creemos que de esta manera podremos, de algún modo, testar o utilizarlo como laboratorio de ideas que podría ser de utilidad a ese procedimiento de acreditación institucional que mencionaba el director de ANECA esta mañana, al que tendremos que enfrentarnos de aquí a 5 años, después de que se cumpla esta primera fase después del Real Decreto. Por lo tanto, que creemos que podrá servir de laboratorio de buenas prácticas que pondremos también, con suerte, a disposición de todas las universidades españolas. Y nada más por mi parte de esta introducción de contexto, esta introducción para dar pie a la intervención del interviniente de esta tarde, Luis Eduardo Acuña. Luis Eduardo Acuña trabaja en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, más concretamente en la Dirección de Calidad para la Educación Superior, dentro del Viceministerio de Educación Superior. De formación es economista y es magíster en planificación urbana y regional, con una experiencia ya dilatada de 15 años en educación superior, que incluye director de carreras, director de departamento, decano y también, aparte de profesor universitario, coordinador de investigación en universidades de su país. Actualmente, dentro de la Dirección de Calidad para la Educación Superior, lleva a cabo diferentes coordinaciones de líneas de trabajo, de ejes de desarrollo en el Ministerio, no solo el aseguramiento de la calidad, también la modalidad virtual, están trabajando ya a distancia, la formación técnica y profesional de todas aquellas instituciones de este perfil en Colombia, la internacionalización de la educación superior. Por lo tanto, son los elementos casi, la agenda más actual, más intensa de la educación superior, en este caso en Colombia, más allá, por supuesto, de la coordinación, de la contraparte del programa Audit que estamos desarrollando entre ANECA y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por tanto, Luis Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, estos últimos días ha sido de retos, ¿no? Esta tarde especialmente. El primer reto, pues, venir acá a Madrid, ¿no? Creo que venir tan lejos y ya viajar mañana temprano, creo que es algo importante, no había sucedido últimamente. Y pues esta tarde, ¿no? Tratar de que no se vaya, no se duerman, cerrar es un reto importante y también hacerme entender, y lo digo por el lenguaje, los términos, que
tienen la misma connotación porque el lenguaje de la calidad es universal, pero puede variar en muchos casos y no ser un poco comprensible para lo que quiero explicar hoy. Pero bueno, esos son retos, ya los asumimos y estamos acá. Agradecerle al director, a José Arraez, a mis amigos Rafa Yaborí, José Antonio Pérez, Esther Balboa, que son los gestores del Ministerio, no Luis Eduardo Acuña, sino el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, esté acá presentando y compartiendo con ustedes en este espacio tan importante. En nombre de la ministra Janet Gija Tovar, de la viceministra de Educación Superior Natalia Ruiz, de nuestra directora de calidad Magda Méndez, agradecemos sinceramente este espacio, esta oportunidad de que ustedes conozcan nuestro sistema de educación superior, conozcan nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y lo que estamos haciendo cuando descubrimos las potencialidades y las bondades del programa Audit de ustedes. Entonces, yo creo que en ese contexto nos vamos a mover, y espero ser muy concreto. Si no logro hacerme entender nuevamente, por favor, con gusto, todas las preguntas que sean necesarias. Bueno, creo que no. Bueno, la presentación se va a mover en 3 aspectos: sistema educativo colombiano, el sistema de aseguramiento de la calidad y el programa Audit Colombia. Como lo mencionó Rafael, estamos ya en una etapa final de la evaluación de diseños. Estamos muy cercanos a organizar un comité de certificación para tomar la decisión última, a ver qué va a pasar con estos diseños. Ya, por supuesto, una evaluación de 2 paneles de 5 instituciones, más adelante lo voy a mencionar más concretamente, pero entonces es un poco compartir a ver cómo vamos y cómo nos va y cuál es la perspectiva frente al programa Audit Colombia. A ver, esa es un poco la organización de nuestro sistema de educación superior. Y bueno, también quiero hacer la claridad porque el Ministerio de Educación Nacional, la norma, la ley, si no le da la competencia al Ministerio frente a temas de calidad, organización de sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, por allá en el 2003, cuando hay una reforma de la organización del Ministerio, se crea el Viceministerio de Educación Superior con 2 direcciones: la Dirección de Calidad, de donde yo trabajo, y la Dirección de Fomento. Entonces, por acá evaluamos y por acá fomentamos la educación superior, la calidad de la educación superior. Tenemos otras instituciones un poco que conforman ese sistema, esa organización, esa estructura. Colciencias, que es la entidad que se encarga de medir la investigación de ciencia, del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos el Ministerio del Trabajo, un poco sus generis, yo creo que solo pasa en mi país, con el SENA. El SENA es una entidad del Ministerio de Trabajo que capacita, ofrece programas de formación profesional integral, la llaman ellos, un poco para la capacitación laboral, la formación laboral, etc. Pero también ofrece algunos programas de educación superior, por eso está ligada al sistema. El ICETES, que es la institución que otorga créditos y becas. El ITFES, el órgano que hace pruebas estandarizadas, también muy ligado al tema de calidad, y FODESET, que es el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Tenemos entonces, como les decía, con las 2 funciones que cumple el Viceministerio de Educación Superior: asegurar la calidad a través de la dirección y actividades de fomento a través de la dirección de fomento. Los órganos evaluadores, entonces aquí ya aparece otro elemento importantísimo, que es el CNA, que es el similar de ANECA. Es un órgano independiente en evaluación, pero depende presupuestal y administrativamente del Ministerio de Educación. Y CONACES, que es la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad, que hace evaluación para la habilitación de los títulos, ¿cierto? Títulos, programas, títulos, le llaman ustedes. Entonces,
Es decir, toda institución de educación superior, no solamente tenemos universidad, ya lo vamos a ver, tenemos otra tipología de instituciones que quiera ofrecer programas de educación superior, entonces tiene que solicitar a través del Ministerio, de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, un registro calificado. Esa es la habilitación para poder ofertar ese programa. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Perfecto. Si hay preguntas, si quieren de una vez. Bueno, la arquitectura del sistema de instituciones de educación superior, más o menos, decía, no solamente tenemos universidades, tenemos otra tipología de instituciones, tenemos instituciones universitarias, aquí las llamamos profesionales, pero no, eso ahí está mal redactado, son instituciones universitarias, tenemos instituciones tecnológicas e instituciones técnicas, esas son las 4 tipologías de instituciones que tenemos. ¿Qué se diferencia? Va a ser, hay muchas cosas, pero un elemento principal que las diferencia. Instituciones técnicas, profesionales y tecnológicas son del nivel, más o menos, hablando para ustedes de su marco y todo, técnico superior, o sea, ofrece ese nivel de formación. Las diferencias son muy mínimas, la frontera de una institución técnica, profesional y tecnológica muy mínimas, básicamente las diferencias son en competencias a desarrollar, ¿cierto? Y sobre todo para el hacer, ¿cierto? Las instituciones universitarias pueden ofrecer programas en todos los niveles, ¿cierto? Y en posgrado no pueden ofrecer ni doctorados ni maestrías, pueden ofrecer maestrías siempre y cuando tengan títulos acreditados. Y las universidades pueden ofrecer pues, todos los niveles de formación, tanto de pregrado como de posgrado, y pues son las únicas que pueden ofertar doctorados. Más o menos el promedio de la duración de cada nivel, por ejemplo, para doctorado son 5 años, eso es en promedio, no necesariamente puede ser menos, puede ser más. Una maestría 2 años, y tenemos también algo muy particular en nuestro país, que es posgrados, ¿no? Que es la especialización. Eso no creo que no existe en muchas partes del mundo, pero tenemos como nivel de posgrado la especialización. Estas no se acreditan, por supuesto. Y a nivel profesional, profesional universitario, más o menos 4 o 5 años, tecnólogo 3 años y técnico profesional 2 años, ¿cierto? Y pues todo eso un poco para responder a las necesidades, no solamente, pues ahí está un poco sesgado, al mundo laboral, sino a las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Porque ese es el elemento fundamental, no solamente a lo laboral, eso es importante, el sector productivo, sino también las necesidades de la sociedad. Todo eso gira alrededor de un principio constitucional, que para nosotros es importantísimo, y las instituciones de educación superior lo protegen de una manera importante, que es la autonomía universitaria. Es un principio constitucional, es decir, la institución de educación superior, ya sea universidad, institución universitaria, etcétera, responde a esa autonomía, es libre para organizar internamente sus procesos, sus admisiones, contratar sus profesores, es decir, un poco evitar que exista una injerencia, ¿cierto?, de política o estatal en las decisiones internas de las instituciones de educación superior. Y entonces se protege mucho por parte de esta autonomía universitaria, más que un principio constitucional, por supuesto. Bueno, aquí ya lo había mencionado, pues, el carácter y la tipología de nuestras instituciones, son 4, creo que ya paso a la siguiente, que es nuestro sistema de aseguramiento. Entonces, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, la evaluación como tal, que es importantísima, es decir, de la evaluación interna y la evaluación externa, creo que deben coexistir, ¿cierto? Por ahí escuchaba esta mañana, bueno, las instituciones, las universidades deben responder no a lo que diga a una agencia o lo que requiera una agencia. Yo creo que hay que mirar un poco integralmente y hacer un análisis más completo, porque pues, para la calidad y asegurar la calidad es importante la evaluación. Y una evaluación externa, someterme, ¿cierto?, al público, someterme al par, someterme a la evaluación
para que me digan qué debo mejorar, ¿cierto? Que no puedo ser perfecto. Y por supuesto la responsabilidad de la institución, de la evaluación interna de sus procesos. Entonces, eso debe coexistir un poco el mensaje también en ese sentido. Entonces, en Colombia, como les decía, tenemos 2 órganos evaluadores, CONACES, encargados de la habilitación, que es obligatoria de los títulos, ¿cierto? La hace a los programas y, por supuesto, a las instituciones que ofertan esos títulos. Más o menos se dan unas condiciones básicas, que son 15 condiciones básicas, y a través de pares se hace una verificación in situ, una evaluación externa de esas 15 condiciones y el cumplimiento estricto de cada una de ellas. CONACES también está organizado en salas. Estas salas se organizan de acuerdo al CINE, que es la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, y son básicamente 10 salas. Se incluye la sala de evaluación de trámites institucionales, que son los que evalúan las solicitudes para personerías jurídicas o permiso o habilitación de una institución para crearse. Eso es para las privadas, ¿no? Porque ya tenemos instituciones privadas e instituciones públicas, ya ahorita lo vamos a ver. Y entonces, pues ya las públicas tienen otro proceso diferente, ya el Congreso o una asamblea o un consejo es el que decide si le da el permiso de crearse una institución de carácter público. Bueno, creo que hace poco fue que se creó la última, mucho tiempo no se creó una institución pública, que es la Universidad Digital de Antioquia. Eso es público, y pues la connotación de la modalidad, ¿no? Que es virtual y a distancia, pero hace rato no se creaba una institución pública en el país. Tenemos el CNA, como les decía, eso casi el similar de ANECA. No hace evaluación de docentes, esto no se hace en Colombia. La evaluación docente corresponde a la autonomía de la institución. Ella decide cómo lo evalúa, cómo lo contrata, la carrera docente, etcétera, etcétera. Eso es decisión de ella. Lógicamente, pues eso también tiene unos problemas, pero no voy a ahondar en ese tema, ¿cierto? Entonces, sería acredita en alta calidad. Entonces, allí vemos el segundo piso, tenemos la habilitación, que es obligatoria, aquí la acreditación de alta calidad, que es voluntaria, de programas e instituciones. Un poco reconoce las altas estándares y excelencia de la calidad de esos títulos y de esas instituciones, y también se hace una evaluación externa por pares académicos que no, por supuesto, no hacen verificación, no hay checklist ni nada de eso, sino que hacen una evaluación de los 10 factores y características que serían como los criterios más o menos o dimensiones que debe cumplir el programa o la institución para que sea reconocida de alta calidad de excelencia. Tenemos el Consejo de Educación Superior, el CESU, que es nuestro órgano principal, órgano asesor. Se toman decisiones de políticas y planes para la educación superior, un poco provee información y organiza también la información para la educación superior. Tenemos el SNIES, que es el Sistema de Información de la Educación Superior, que es un poco donde guardamos toda la información de instituciones, programas, etcétera, etcétera, títulos, y bueno, es importante ese sistema creado también por ley. Y pues los mecanismos para evaluar la calidad académica, sea para condiciones básicas, ¿cierto?, la habilitación, o sea para la acreditación de alta calidad. Todo eso pues dentro del contexto de transparencia y la confianza, ¿cierto?, del sector. Bueno, en resumidas cuentas, entonces tenemos como una pirámide donde encontramos el sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos así como el soporte, la sombra de la evaluación, el registro calificado de la acreditación y por supuesto el fomento que tiene que ir de la mano. O sea, no podemos exigirle a una institución, sobre todo a las públicas, cumpla con eso, cumpla con esas condiciones, con esos factores, sino va ligado al fomento, a los recursos, porque ustedes bien saben, y pues aprovecho para felicitarlos. Ustedes bien saben que la calidad cuesta, eso es un elemento costoso que le cuesta a las instituciones desde todo punto de vista, y felicitarlos a todos ustedes que son los responsables de la calidad en sus instituciones, porque es una labor
importantísima y además muchas veces no muy bien correspondida. Entonces, casi el malo de la historia termina siendo el responsable de calidad cuando no se logra una certificación, una acreditación, pero cuando se logra, pues sale la persona indicada. Entonces, creo que eso sucede aquí en cualquier parte del mundo, además que lo vi porque trabajé en ese tema en instituciones de educación superior de mi país. Entonces, eso es básicamente lo que resume. Abajo pues la información que es importante, el SNIES que les decía donde está la información de la educación superior, el SPA-10 es donde el sistema que un poco nos da elementos, objetivos, datos sobre la deserción de los títulos, de los programas, de los títulos. El SACES es el que soporta todo el sistema de aseguramiento, la evaluación. SaberPro es la prueba estandarizada, el OLE es el Observatorio Laboral del Egresado, y Colciencias por el tema de investigación que también mide pues, grupos, revistas, etc. La investigación propiamente dicha en Colombia. Bueno, básicamente, pues, ¿cuáles son las fases para el registro calificado? Pues, para crear un programa, pues, van al ministerio. Lógicamente tiene que tener personalidad jurídica activa, vigente. Va al ministerio, presenta la solicitud a través de SACE, se hace la evaluación de los pares, la evalúa en las salas de CONACES y se genera un acto administrativo. El acto administrativo es el papel público donde dice si se otorga o se niega el registro calificado de tal título. Esas son las condiciones. Eso es muy importante porque lo vamos a relacionar más adelante con el programa Audit. Condiciones o criterios, como queramos llamarlo. Entonces, viene de la denominación del programa, que justificar y estar acorde a una denominación de títulos, por supuesto. No podemos inventar ahí cosas. La justificación y la pertinencia es importantísimo. O sea, ¿por qué es importante en el contexto ofertar un título, un programa, ¿cierto? Entonces, prácticamente hay un estudio del contexto, una justificación, elementos objetivos y datos, información, etcétera, como un estudio de factibilidad, ¿cierto? Del título. Bueno, contenidos curriculares y pues ya creo que los 9 primeros son directamente del programa, que el alcance lo debe tener el título como tal, y las 6 restantes son institucionales, ¿cierto? Eso también es un poco complejo de entender, pero bueno, tratamos de hacer esa mistura de mirar qué es lo específico del título del programa y mirar cuál es el soporte institucional para que haya pues una integralidad en esas condiciones de calidad. Bueno, ¿cómo se acreditan los programas a instituciones? Pues primero se hace una apreciación de condiciones institucionales o condiciones iniciales, perdón, es decir, el CNA va a la institución y dice, bueno, usted cumple con esto, hay unos requisitos ahí diferentes a los factores o criterios, entonces le dice el CNA, sí, puede continuar y puede hacer su autoevaluación. Ya puede usted iniciar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación para un título o institucionalmente. Hay una evaluación externa, como les decía, por parte de pares, sale pues un concepto que se remite a la institución, allá hacen comentarios a ese concepto, si están de acuerdo o no están de acuerdo, bueno, pues lo pueden objetar, realizar comentarios a ese concepto, y pues el CNA estudia todo eso y da un concepto final, y que es recomendación al Ministerio de Educación, a la ministra, viceministra, que le dice recomendamos acreditar en alta calidad este título o esta institución, ¿cierto? Viene un plan de mejoramiento, por supuesto, porque hay un proceso de autoevaluación, unas recomendaciones también de los consejeros o del CNA, y pues viene ya el proceso de mejora para ya pensar en la renovación de esa acreditación, tanto del título como de la institución. Estos son los factores, o sea, más o menos los criterios, muy relacionados con las condiciones allá de la habilitación. Tenemos para pregrado en sus niveles, como les decía, universitario, tecnológico, técnico profesional. Tenemos factores o criterios para maestrías y doctorados. Se diferencia son los últimos, en el 9 y 10, se revisa la investigación y la articulación con el entorno de innovación para maestrías y doctorados. Y para acreditación institucional se suman 2 de los factores de
de pregrado, que son la autoevaluación y la autorregulación, y los recursos de apoyo académico e infraestructura física, son los que se suman para la acreditación institucional. Si nos damos aquí un poco un zoom a este tema, pues hay mucha relación con las condiciones de registro calificado a la habilitación, ¿cierto? Pero también con las dimensiones que propone Audit Colombia, cuyo referente es Audit de ANECA. ¿Perfecto? Bueno, trato de ser muy rápido porque tiempo limitado y no los quiero cansar. Es un poco panorama de las instituciones acreditadas en alta calidad del país. Más o menos de las 292, 16.8% están acreditadas institucionalmente. Es un porcentaje muy bajito. Entonces, más o menos en universidades tenemos 84, 32 que son públicas, oficiales, y 52 privadas. Esas 40 son acreditadas institucionalmente y muy concentradas en ciudades principales. Eso es también un tema que nos lleva a reflexionar sobre un poco la calidad de la educación superior, ¿cierto? En la Colombia profunda, como lo llamamos ahora, en ese contexto de paz que estamos viviendo en mi país. Vemos que instituciones técnicas profesionales, 0, son 31, pero ninguna está acreditada. Entonces, otra brecha importante, otro elemento en que nos enfoca y nos llama a trabajar frente al tema de la calidad de la educación superior. Instituciones tecnológicas, 2. Creo que esas 2, una de ellas es de las Fuerzas Armadas de Colombia, creo que es la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Entonces, porque también tenemos ese tipo de instituciones vinculadas al sistema de educación superior. Pero bueno, eso es un poco más complejo, no hay necesidad de ahondar en el tema. Entonces, con eso termino esta parte, pues 16.8 nos lleva a reflexionar que tenemos que trabajar, darle más herramientas e instrumentos a las instituciones para la calidad, el aseguramiento de la calidad. Bueno, creo que todo lo que he escuchado esta mañana en el transcurso del evento, muy importante y productivo, he aprendido mucho, por supuesto. Esto nos ha llevado a reflexionar al Ministerio de la Dirección de Calidad sobre el tema de aseguramiento interno, más en el concepto que en el instrumento. El instrumento es importante, por eso identificamos las potencialidades y las bondades de audit y de los sistemas de garantía interna de calidad que maneja. Pero queremos darle una connotación un poco más amplia, ¿cierto? Y que un poco nazca desde el concepto del principio de aseguramiento interno de la calidad, siempre basados en que la institución es responsable de su calidad, ¿cierto? El ministerio es un actor, hace unos requerimientos, tiene unas condiciones, tiene unos procesos que le exige a las instituciones para cumplir, pero si la institución simplemente decide cumplir, pues ahí se queda. La cultura de la calidad, la apropiación, la vinculación o la implicación de los grupos de interés con la calidad, es decir, se pierde. Entonces, todo esto de acreditaciones, de registros calificados, sellos internacionales, etcétera, se convierte en el fin, ¿cierto? No en el medio para poder asegurar la calidad de los programas, por supuesto, y de las instituciones. Entonces, eso es un elemento importante, teniendo en cuenta que para ese aseguramiento de la calidad hay que examinar unas estructuras internas, hay que poner de acuerdo a unos actores, hay que señalar un camino, establecer unos procesos, ¿cierto? Y por supuesto, lo más importante, cumplirlos. Entonces, ese es un poco el análisis que se ha hecho frente al tema de aseguramiento de la calidad interno, por supuesto, más concentrados en esto que en el instrumento o en la herramienta que permita asegurar internamente la calidad. Ya viene el sistema interno de aseguramiento de la calidad, por supuesto, porque todo tiene que materializarse. ¿Cuál es el objeto de un sistema interno de la calidad? Pues impulsar la cultura de la mejora continua, ese es un principio del aseguramiento de la calidad, creo que también universal. Si no hay mejora continua, pues entonces volvemos a lo que les decía, ¿no? Todo eso se vuelve como el objetivo, el fin,
Y bueno, simplemente nos preparamos para unas evaluaciones externas, unas verificaciones, y bueno, la calidad se guarda y una vez se van los pares, o tenemos el sello o la certificación, la acreditación. Se debe hacer énfasis más en el cómo que en el qué asegurar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a asegurar? Y un poco lo que hemos insistido con estas instituciones que están en el programa piloto es eso. Es decir, nosotros le damos a ustedes las orientaciones, le damos a ustedes los criterios, le damos un poco el mapa, pero el que tiene que definir cómo navegar en ese mapa es usted. Usted tiene toda la libertad. Ustedes hacen un poco, invocan cada nada la autonomía universitaria, entonces hagan uso de esa autonomía universitaria, ¿cierto? Y preocúpense en el cómo, ¿no? ¿En qué? No que voy a acreditarme con ABET, que voy a acreditar con Eurace, que con RIVA. Todo eso se vuelve fetichismo del certificado y el sello, ¿cierto? Pero sinceramente la reflexión interna de asegurar la cultura, la calidad, no se ve por ningún lado. Otro tema importante del sistema interno de aseguramiento es que no se convierta en una lista de chequeo, ¿cierto?, de elementos que debe contener las decisiones o las acciones de la institución de educación superior. Es decir, que tenga cultura de la calidad, listo, chequeado porque aquí en el papel, en una hoja, en un código, tengo cultura de la calidad. No, ¿cierto? Que tengo un órgano que toma decisiones, etcétera, una estructura jerárquica, chequeado. No, creo que eso ya pasa a un segundo plano, ¿cierto? Y la idea es que eso se convierta en algo funcional, ¿cierto? Algo funcional a la calidad y para los propósitos y logros de la calidad de la institución de educación superior, ¿cierto? Y finalmente, pues, todo se traduce en la pregunta de cómo la institución asegura la calidad. Esa es la pregunta que tiene que hacerse la institución y resolverla ella misma, el cómo asegurar esa calidad. El programa piloto, rápidamente, pues vemos, como les decía, una gran potencialidad, varios elementos que son importantes en este programa y en este modelo, que para el Ministerio puede contribuir, puede ser un complemento a los procesos de aseguramiento de la calidad. Es decir, con eso no queremos nosotros reemplazar ni el registro calificado, la habilitación de títulos, ni la acreditación, sino simplemente que Audit, de acuerdo a sus potencialidades, sus capacidades, organiza internamente la institución para estos propósitos, ¿cierto? Y más que para esos propósitos es asegurar la cultura de la calidad, ¿cierto? Crear una cultura de la calidad en la institución y en los programas. Hacemos esto, bueno, un poco el papel de ANECA. Tengo conocimiento que en 2008, creo que cuando inicia, están los orígenes de Audit aquí en España. Hay también diálogos con el CNA para llevar el programa a Colombia. Pues era muy riesgoso, tengo entendido, por conversaciones que tuve con el consejero de la época, era muy riesgoso pues llevar un programa que nuevo, que no estaba consolidado ni siquiera en el país de origen, y pues llevarlo a Colombia era bastante riesgoso. Entonces se frenaron un poco las conversaciones frente a ese tema de llevar a Audit a Colombia, y ya por el 2013 empieza como a reactivarse un poco el interés del Ministerio, del CNA, frente a los sistemas internos de aseguramiento, al aseguramiento interno de la calidad. Se hace un estudio, se contrata un estudio con la Universidad Nacional de Colombia, hace una pesquisa de las instituciones y cómo es el funcionamiento interno de ellas, y ahí se deriva un documento que pues es importante también como tenerlo dentro de las antecedentes de este programa. 2016 logramos nuevamente contactar a ANECA, de una manera muy rápida se gestiona un convenio con ANECA, ha tenido toda la disposición, por eso es que el agradecimiento eterno de parte del Ministerio y pues del equipo técnico con ANECA, con su director y con su equipo, porque de verdad ha sido una colaboración incondicional e importante para sacar este proyecto adelante. Bueno, las etapas de Audit, entonces antes de entrar en las etapas, entonces después de la firma del convenio,
se hace una invitación a instituciones más o menos que de ese estudio que les comentaba, como que daban luces de un sistema más o menos consolidado, un sistema interno consolidado. Se invitan a más o menos 10 instituciones, y de esas 10 instituciones, 6 deciden vincularse al programa piloto, y ahí inicia un poco nuestro trasegar, ¿cierto? Reuniones de información, sobre el modelo, sobre la pedagogía del modelo, viene la capacitación ya frente a las dimensiones y la estructura del programa, ya se hace un seguimiento también de un poco de esa construcción del diseño, porque estamos en esa etapa de diseño del sistema interno de aseguramiento. Y ya pues el año pasado, a finales del año pasado, las instituciones, de las 6 instituciones, 5 entregaron sus documentos de diseño, ya se hizo 2 paneles de evaluación, y ya pues ya estamos esperando un poco constituir ese comité de certificación que dé la decisión final frente a la certificación de ese diseño. Pues estamos colocando apenas la primera piedra frente a ese tema. Viene ya el proceso, la fase de implementación. Ya organizamos con ANECA un poco los cronogramas y las actividades frente a eso, y esperamos pues estar realizando evaluación de esa implementación a mediados de 2019. Pero eso depende de las instituciones. Totalmente las instituciones, es totalmente voluntario. Ella decide si verdaderamente está lista y ya ha implementado su sistema interno de aseguramiento de acuerdo a esa promesa que plasmó en el diseño. Pero bueno, esos son tiempos que decide la institución, pero sin embargo un poco la idea es hacerle seguimiento y llevar la institución hacia ese objetivo final, que es la certificación de la implementación. Esperábamos también, un poco para consolidar más este programa, lanzar un piloto 2.0 que con más instituciones de una diversidad también importante, como lo acaban ustedes de notar, y para darle un poco refuerzo y consolidación a las decisiones que se pueda tomar en la futura administración. Tenemos cambio de gobierno más o menos en septiembre, agosto se posesiona un nuevo presidente, septiembre creo que hay cambio de administración en el ministerio, entonces tenemos que darle los elementos a ese nuevo ministro o ministra que llegue para que tome una decisión ya formal frente a cómo se incluye el programa Audit, ¿cierto?, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. Simplemente va a ser un complemento, un instrumento que organiza para poder que las instituciones logren un registro calificado, una acreditación y, por supuesto, la cultura de la calidad y la excelencia anhelada para nuestras instituciones. Entonces, pues bueno, simplemente nos estamos llenando de más elementos que refuercen un poco y sea más fácil la decisión para ministro o ministra que llegue. Ya 2 minutos y termino. Hago énfasis acá, esos son un poco las directrices, criterios, dimensiones. Como dice José Antonio, beben de la misma fuente de los Standard and Guidelines europeos. Acá la diferencia y de acuerdo a nuestro contexto, se crean 2 dimensiones: la dimensión externa de las instituciones de educación superior y la dimensión de desarrollo de la investigación. Creo que Audit España, ANECA no tiene esos dos criterios, esas 2 dimensiones. Entonces, pues, de resto, pues, básicamente, y pues ustedes también lo pueden relacionar con las condiciones para registro calificado de acreditación, son muy similares. Hicimos ese ejercicio en una matriz y vemos que hay mucha coincidencia, entonces pues ese relacionamiento fue un poco más fácil para poder llegarle a las instituciones de educación superior, sobre todo con ese plus, ¿cierto?, de organización interna de un sistema de aseguramiento. Resultados a grandes rasgos de esta primera etapa de la evaluación de los diseños por parte de los pares. Constituyó, como les decía, 2 paneles con pares nacionales, o sea, colombianos, e internacionales, pares españoles, y pues básicamente se recogieron
las observaciones más importantes, ¿cierto? Un poco más. ¿Cuáles son? Pues se descubrieron que verdaderamente pues, las instituciones que están en el piloto tienen sistemas integrados y bien estructurados. Es decir, eso bueno, dice mucho de las instituciones participantes en el piloto. Sí falta un poco implicación de la institución frente a la mejora continua de los procesos y actividades. Ese principio de mejoramiento continuo todavía no se ve muy visible, ¿cierto? Es difuso en las instituciones. Frente al ciclo de vida de los títulos o los programas, pues no se tienen plasmado, documentado cómo se crea un programa, pero no cómo se extingue. Eso es importante frente al ciclo de vida de un título o un programa. Los grupos de interés, hay poca implicación de los grupos de interés. La institución no logra un poco llegarle, ¿cierto?, a una gran mayoría de la comunidad institucional frente a los temas de aseguramiento de la calidad. Los sistemas de información, yo creo que pues no solamente es un problema de las instituciones de educación superior, sino de las organizaciones como tal, pero hay muchas deficiencias en los sistemas de información que nos permiten tomar decisiones en tiempo real, decisiones con datos objetivos, etcétera, que pues permiten de una manera más precisa lograr una conciliación de la calidad en la institución. La revisión periódica, ¿cierto?, de los procesos, la actualización de esos procesos, también una falla que se encontró, sobre todo el tema de indicadores. Tenemos una falla, no solamente las instituciones, sino también el ministerio frente a ese tema de los indicadores, porque pues no se tiene esa cultura todavía. Y la articulación con los procesos de registro calificado y acreditación. Y creo que José Antonio se dio cuenta, cuando iba a las instituciones a llevar audit, y una vez lo relacionaban con sistemas de gestión de la calidad, ISO, todo eso. Pues, entonces hemos tratado de quitarle un poco ese ropaje que malentendido por las instituciones y simplemente decirles que la calidad debe darse en lo académico, por supuesto, que es importante en la naturaleza de estas instituciones, pero también en lo administrativo, ¿cierto? ¿Qué tal con nosotros como programas o instituciones acreditadas y lo administrativo? Entonces, creo que es ese soporte para que esto tenga calidad. Entonces, debe ir de la mano y haber un equilibrio importante. Entonces debemos desmitificar un poco ese tema, más relacionarlo con el aseguramiento de la calidad de una manera integral. Y un poco cómo se baja, porque la mayoría de las 5 instituciones se decidieron por un sistema institucional, ¿cierto? No por facultades o centros, como lo llaman ustedes, sino institucional. Entonces el reto y el desafío es grande porque tienen que bajarlo a los programas, a las facultades, para que ellos puedan un poco hablar al unísono frente a eso. Yo con esto quiero terminar, les agradezco por ese espacio, perdón por haberme extendido, simplemente nuevamente agradecer por este espacio a ANECA, a todos ustedes, y creo que todos los esfuerzos que podamos hacer en colaboración con ustedes, con España, con ANECA, para la calidad de la educación superior para nuestro país es importante, sobre todo en este nuevo contexto. Creo que con educación ya mi país lo empieza a identificar. La educación es el elemento más importante un poco para la conciliación de la paz. Entonces, todos esos esfuerzos que hacemos con ayuda de ustedes serán bienvenidos y estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Luis Eduardo, por el contexto donde se ha incardinado el programa Audit y las conclusiones. Nosotros no estaba prevista una exposición, más que someterle a preguntas o a comentarios. Estará a disposición de ustedes hasta que termine la sesión y damos paso a la siguiente fase, que es la entrega de certificados. Así que muchas gracias por la atención.